Estamos aquí con el psicólogo Cristian Ortiz para abordar el tema del suicidio, que nos diga desde su punto de vista, desde la psicología, qué es lo que piensa del suicidio y qué acercamiento ha tenido con él. El suicidio como fenómeno social y también como un proceso pues patológico, ¿sí? Lo tenemos que entender primero como proceso patológico y posteriormente proceso social. ¿Por qué patológico? Bueno, porque en esta sociedad, sí, y en los contextos de sanidad nos han explicado que a cualquier costo se debe conservar la vida humana, aunque esta vida tenga una carencia de sentido profundo o incluso calidad en lo más básico a nivel biológico. Así, por ejemplo, la eutanasia, ¿sí? Que no es lo mismo que el suicidio, ¿sí? Es satanizada todavía, ¿sí? En nuestro país. Sin embargo, en otros países y culturas es totalmente entendida y asumida. El suicidio no únicamente afecta al que se aniquila o concluye su existencia material o física, sino al todo el tejido familiar y a veces incluso a todo el tejido social, porque conlleva siempre una carga de culpa para los que quedan vivos. Esta carga de culpa evidentemente es lo que preocupa, ¿sí? Al colectivo por regular que no existan los suicidios. Es que la mayoría de la gente no nos gusta aceptar que somos más egoístas de lo que realmente somos, y lo que nos duele no es que se muera la gente, sino que nos quedamos sin ellos. Y también cuando mueren, nosotros nos quedamos con ciertas cargas emocionales de culpa, pues no resueltas. Eso es por un lado. Por otro lado, el suicidio a veces es el producto final de un periodo de enfermedad muy extendido. Generalmente está asociado a ciertas enfermedades psiquiátricas, psíquicas y psicológicas. La más evidente y la de nuestros días pues son los trastornos depresivos mayores, ¿sí? Y siempre puede ser la antesala del trastorno depresivo para llevarnos. Pero no todas las personas que se mataron estaban deprimidas. Hay personas que lo hicieron también en los estados toxicomaníacos, ¿sí? Estaban narcotizadas, estaban alcoholizadas y tuvieron regulaciones inadecuadas, pues, emocionales, sin tener que cumplir los criterios diagnósticos de una depresión mayor. Entonces, el suicidio sí pone el final a una vida, pero trae una etiología o tiene todo un camino a trazar que viene desde varios lugares. Creemos que una persona que ha llegado al suicidio es porque no quiere vivir, cuando realmente muchas personas lo que más tienen o lo que más aspiran o añoran es tener ganas de vivir, tener ganas de vivir, tener ganas de tener ganas. Eso específicamente en los trastornos depresivos. En los medicamentosos, los que están asociados a las drogas y al abuso de ciertas sustancias, pues mayoritariamente es por sobredosis, ¿sí? Y a veces es tipificado como un suicidio porque la persona operó el arma o la sustancia que aniquiló pues su existencia. Yo personalmente, en un criterio no necesariamente ortodoxo a nivel psicológico, considero el suicidio también como una opción, ¿sí? Totalmente loable y digna que las personas pueden tener cuando están realmente conscientes de lo que están haciendo. Pero la mayoría de los suicidios se dan en función de inconsciencia, en función de dolor, en función de escapismos, en función de evasión de la realidad y de el no deseo de confrontar lo que nos está sucediendo. Pero vemos en la historia que incluso hay suicidios ritualísticos, ¿sí? En diferentes culturas y tradiciones, en donde el que de una u otra forma se autosacrifica es porque se piensa y se construye a sí mismo una existencia diferente a esta, ya sea por medios religiosos, ritualísticos y también culturales y de índole colectiva social. Era honroso, ¿sí? Suicidarse en algunos sentidos.
Pero no, en el posmodernismo evidentemente el suicidio no está asociado a este tipo de ritos de paso que tendrían que ver también con ritos, y cuando digo ritos de paso no me refiero a los meramente biológicos, sino también estos ritos de paso desde una connotación espiritual, metafísica y religiosa. Pero no, el posmodernismo no tiene nada que ver con eso, al contrario. La gente también se somete al suicidio porque tiene una gran desconfiguración personal. No está ordenada, no está despierta en su realidad, y algo bastante confrontante, por la misma pérdida de los ritos de paso, la gente no sabe en qué parte del mundo está parada y se genera este sinsentido o esta existencia hueca que te lleva finalmente a la desconexión con la energía del eros, ¿sí? Con esta líbido primigenio, y te vas hacia el tánatos, que pues es lo contrario, es la autodestrucción, el instinto de muerte. De una otra forma, en esta sociedad todos nos estamos suicidando lentamente, ¿sabes? Nos suicidamos lentamente con nuestro sistema de consumo, nos suicidamos lentamente con las adicciones, nos suicidamos lentamente con esta muerte en vida, ¿sí? Zombificados ante los medios, en vidas absurdas, ¿sí? En idealidades del sueño americano. En un montón de formas nos estamos suicidando antes de morir. Psíquicamente, ¿sí? Muchas personas pueden entrar en el estado muy similar a la muerte, conservando su cuerpo biológico en funcionamiento, y eso es fuerte. ¿Crees que esto sea el fenómeno que se está dando en nuestra sociedad hoy en día, con tantos jóvenes que están decidiendo, sobre todo aquí en el estado de Chihuahua, que están decidiendo a muy temprana edad dejar de existir? ¿Crees que sea esta falta de sentirse integrados, o como decías ahorita, de esos ritos de paso perdidos? Gran identidad. Sí, la pérdida del yo, ¿sí? O esta sensación de perder nuestro propio yo nos puede llevar al estado, sí, de la pérdida del sentido, y por lo tanto la idea de que es mejor aniquilar. Cuando hablamos de estos jóvenes, de estas mujeres y hombres que apenas empiezan a vivir y han decidido poner fin a su existencia, enfatizo mayoritariamente en estados de inconsciencia y dolor, no de conciencia, ni con fines ritualísticos, ni con fines de aproximaciones místicas, ¿sabes? Que eso también tiene sus asegúnes. Tiene que ver, uno, con la falta de identidad que le ofrece la colectividad a los jóvenes. Son como, o somos en algún momento, porque nos tocó a nosotros esa generación también, como criados al vapor, ¿sí? Como todo se le dejó a la institución educativa, se perdieron los sentidos familiares, se viene toda la narcoguerra, se viene junto con la narcoguerra el desempleo, la muerte, la depresión por duelos no resueltos en mi propia familia. Muchos están en estado de orfandad física o psicológica. Entonces, acabar con una existencia cuando sientes que no existes no es tan difícil, ¿sabes? ¿Para quién existen esos nadie? Esos invisibles, esos destinados a vivir en un estado de muerte psíquica, de aislamiento, de pobreza muchas veces, ¿sí? Porque no digo que el suicidio únicamente se dé en estratos de pobreza económica o estratos bajos, ¿no? De hecho, es interesante ver cómo gente con dinero, gente con poder, gente con fama, también decide poner fin a su vida. Y desafortunadamente esto nos deja muy a relieve de que el sentido no te lo dan estas cosas. Te ayudan cuando estás bien configurado, pero no te lo dan. Imagínate ahora en nuestra sociedad, donde hay desempleo, donde hay tanta gente que trae duelos, porque la realidad es que en Chihuahua, y estoy hablando desde este lugar, y en México, yo ya no conozco, es muy difícil conocer a personas que no traiga cargando duelos por muertes violentas que se ha dado en función de la narcoguerra y también los crímenes de Estado. Entonces, si ya ni el Estado, ni el clero te dan sentido, ni lo académico te da sentido,
no hay esperanzas económicas, muchas veces las vías de esa esperanza te llevan a tomar decisiones evidentemente totalmente destructivas, como el suicidio de tajo. Pero realmente la juventud, y es un enfoque un tanto pesimista, y también los adultos, de una otra forma nos estamos matando poco a poco. Vuelvo a esta idea porque es una idea muy importante. No hemos accedido al estado de vida plena, ¿sí? Porque también nuestro metasistema y nuestros entornos, ¿sí?, son extremadamente hostiles y desesperanzadores. Quiero que veas tú también como madre de familia y también como académica, tanto de los lugares más sensibles, desde nuestros espacios privados, desde la casa hasta los espacios públicos, nuestros trabajos, los medios de comunicación, el mundo nos está hablando de la desesperanza, a nivel ecológico, a nivel económico, a nivel de sustentabilidad. Entonces es natural, ¿sí?, que los jóvenes de esta generación se sientan tan desesperanzados. No hay mucho que creer. En los 70 se creían en ciertas revoluciones ideológicas, ¿sabes? En los 80 había una serie de revoluciones estéticas y artísticas. México está ensimismado, sí, en la violencia, en la sangre, en el dolor, en la no creencia en las instituciones. Entonces, ¿ahora qué te da una identidad? Antes incluso era la rebeldía. Ahora la rebeldía cuesta tanto, ¿sí?, que muy pocos tienen los suficientes para ser rebeldes, y a veces el caos, la muerte, el alcoholismo, las adicciones, el suicidio, la autodestrucción tánica es la opción más fuerte, la opción más fácil de vivir. En este caso, ¿crees que estamos llegando al punto donde nos encontramos en un callejón sin salida? No solamente como jóvenes, sino como personas, y que los jóvenes, al ver que desaparecen 43 personas, claro, y que el Estado, la iglesia, la sociedad en general, no hacemos nada por eso, entonces creen en este punto que la vida pues no es importante, que se puede transgredir, que se puede antes, eliminar. Hasta los miedos religiosos impedían que las personas cometieran tanto suicidio. También una pérdida de fe, y voy a hablar de cualquier fe o religiosidad, y la mayoría de las religiones occidentales nos manejan que el suicidio tiene connotaciones pecaminosas, ¿sí?, destructivas para el espíritu, para lo esencial, ¿sabes? Entonces, incluso la pérdida de la fe te da una falsa libertad hasta para destruirte, ¿sabes? La pérdida de la creencia en los valores familiares, de la empatía en voy a ponerme un freno porque incluso lastimaré a mi madre si tomo esta decisión, sí, y el individualismo extremo te lleva a no tener esos frenos. Entonces, al volverte individualista en esta sociedad como la planteas, caes en un estado de separatividad tan fuerte que crees que no estás interconectado con los demás, con los otros, que ves lejano, distante, ausente. Entonces, evidentemente por eso, ¿sí?, tenemos que enfatizar en los programas de prevención. Evidentemente de atención tienen que seguir creciendo, pero las de prevención, prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Bueno, de nada sirve que te digan es malo matarte, no es adecuado, ¿sabes? Es casi infantil a veces las campañas de prevención que tenemos, sino de entender la génesis del problema del suicidio, que es la pérdida del sentido de la vida. La pérdida del sentido de la vida está prácticamente en todos los procesos de suicidio, incluso, ¿sí?, en los suicidios ritualísticos o en los suicidios que tienen una connotación de enaltecer el espíritu, tiene que haber una cierta pérdida del ego para entregarse a la divinidad, ¿sabes? Entonces, el problema aquí esencial sería no tanto, sí tenemos que seguir atendiendo, pero ¿cómo prevenimos? Bueno, tenemos que volver a construir ritos de paso, comunidades sustentables, tanto moral como materialmente, ¿sí?, instituciones creíbles que dan una esperanza de vivir en un estado que te da cierta seguridad.
porque vivir en desesperanza, en ansiedad y en depresión te llevan fácilmente a la vía del suicidio. Y actualmente, discúlpenme, la situación del Estado está orillando a más personas a padecer trastornos ansiosos y trastornos depresivos que los ponen en riesgo a ser sujetos, ¿sí?, de suicidio. Entonces, yo sé que esto se oye mucho el discurso trillado de estamos echándole la culpa al metasistema o al sistema todo, ¿no? Pero es que es parte del problema y es parte medular del problema. Ahora nosotros como ciudadanos y como gente de a pie, pues tenemos que volvernos precisamente contra el sistema, y contra el sistema no es destruir eso, sino de no transformarnos o prostituirnos a ese sistema. ¿Qué hace este sistema? Deshumaniza. Bueno, pues humanízate, ten empatía, habla con el otro, no ignores, ¿sí? También es tu problema. ¿Qué hace el sistema? Divide. Bueno, nosotros generemos comunidades en donde podamos habitarnos y disfrutarnos y platicarnos y volver a sentirnos parte de algo. ¿Qué hace el sistema? Te vende la idea de que tienes que ser válido por lo que tienes, por lo que consumes, por lo que compras. ¿Qué hacemos con los niños, con los jovencitos, con nosotros mismos? Les damos valor y ellos enseñan a tener un valor en función de lo que son, no de lo que pueden consumir. Entonces, una forma de alejarnos del sistema no es ponernos tan radical, claro que esto también es importante, pero no es la solución, al menos para nosotros en nuestras vidas de a pie, a nuestras vidas de lo cotidiano. Tenemos que ser justo lo contrario al monstruo que nos está comiendo, y eso es ser humanos. Existen especies, mamíferos, que también se suicidan, no únicamente los seres humanos, se suicidan. Y se suicidan en condiciones cuando encuentran que su ecosistema o su vida toda o de su colectividad está en peligro y hay una pérdida de esperanza. Y por ejemplo encontramos el fenómeno de las ballenas y delfines encallados que lo vuelven a hacer una y otra y otra. Entonces hay gente que dice, bueno, quizá están enfermos, quieren alquilar. No, la realidad es que pierden la esperanza. ¿Sí? Eso quería abordar contigo. Por lo general pensamos que las personas que recurren al suicidio están enfermas, están deprimidas, pero como tú dices, no necesariamente. No. ¿Piensas tú que nuestro fenómeno de suicidios ahorita en nuestra ciudad se debe más a la desesperanza de una sociedad que no va a ninguna parte? Evidentemente somos la generación de los perdidos. ¿Sabes? Estamos en una generación de mucha pérdida de creencia en cualquier tipo de institución. La institución es la que ordena, y los rituales de paso, y la familia como sistema de contención, y la comunidad o colonia o sector donde vives. Ahora la gente, cuando hablo específicamente de Chihuahua, ni siquiera saluda. Esto yo lo he visto en muy pocos años que se perdió. No saludan en el supermercado, no saludan en las gasolineras. Entonces toda esta pérdida, ¿sí?, de el sentido de pertenencia a algo me lleva a la desesperanza, y no tiene que ser patológica, es una desesperanza prácticamente existencial. De hecho, en algunos programas de prevención del suicidio, pues lo primero que tenemos que ver es encontrar el sentido de las personas. Si a la persona le gusta pintar, pinta. Si le gusta, crea. Si le gusta estudiar, estudia. Pero tenemos vidas tan estereotípicas que nada más dicen que esto es correcto y que esto no. Que hay un gran nicho de jóvenes, de mujeres y hombres jóvenes que no quieren seguir estos caminos preestablecidos, tanto por las culturas capitalistas y heterosexistas, y no los quieren seguir y tienen que seguirlos. Y van siguiendo sueños ajenos sin encontrar los propios, y esto siempre te lleva a la desesperanza. Evidentemente está muchas veces vinculado a la patología depresiva, ¿sí? E incluso algunos trastornos de la personalidad, algunos tipos de personalidad que son más proclives a tener conductas de índole suicida, ideas suicidas o intentos suicidas, porque también hay que separar. No todas las personas que dicen ser suicidas o tener ideas suicidas lo están diciendo de verdad. Hay un gran número de personas que utilizan mecanismos de manipulación familiar, social, económica,
en donde a través de la victimización y esta idea de, ay, me voy a matar y pobre de mí, generan control en el otro, ¿sabes? Entonces, es importante señalar que las personas que tienen realmente problemas, ¿sí?, de pensamientos, rasgos y conductas potencialmente suicidas, tienden a no decir, por lo menos verbalmente, ¿sí?, y estar continuamente amenazando de que se van a matar. Son personas más silenciosas en ese sentido, porque como la idea es real, ¿sí?, no quieren que existan personas que puedan, ¿sí?, interrumpir sus verdaderas intenciones. En cambio, en el histrionismo, el dramatismo, la victimización de un suicida falso, encontramos la exaltación del dolor y la exaltación del drama, porque su objetivo principal, ¿sí?, es la manipulación de los entornos, o es un grito desesperado para que les den atención y existencia. Tenemos que ver eso también. Sí, es la desesperanza, Lorena, es evidentemente algo desesperanzador, pero no se reduce a eso. Este problema es multifactorial, la situación es multifactorial. Considero que una problemática muy fuerte es la pérdida de los sentidos. Sentidos, porque no nomás hay un sentido, ¿sí? Cuando nos dicen, este es el sentido que debe tener tu vida, ahí empieza el problema de nuestro sistema. Tener sentidos de vida diversos, únicos, personales, creativos, llenos de pasión y erotismo, eros, no como una sexualidad nada más, sino como un eros, como un placer hacia la vida, nos va a llevar a construir pues individuos sanos, niños sanos, jóvenes sanos, adultos sanos, ancianos sanos, que van a disfrutar cada etapa de su vida. Pero imagínate, nos dicen que están mal nuestros cuerpos, que está mal nuestra economía, que ser viejo o envejecer es malo, sí, que ser demasiado joven también es malo, que hay presupuesto de lo que debes de tener en el mundo con las celulares, con los coches, con esto. Bueno, pues que estamos en el mundo de la insatisfacción, porque esto es lo que domina nuestro mundo, la insatisfacción y el deseo fallido. Y cuando una persona se empodera en sus propios deseos y entiende que no son los deseos que le preestablecieron, es una persona más peligrosa, menos controlable, pero también más llena de vida. Y una persona llena de vida no se va a aniquilar no se aniquilaría al menos desde un lugar vacío. Lo haría porque tal vez elegiría la eutanasia, sí, o tomarse unas pastillas porque le han detectado una enfermedad muy destructiva, muy degenerativa, que no quiere transitar en conciencia, y también se le debe dar una dignidad y un valor a esa decisión. Pero mayoritariamente los casos de suicidio no son por eso. A veces cuando nos encontramos, Lorena, me maté porque mi novia o mi novio no me amaba. Pues bueno, qué concepción tan enferma del amor nos ha heredado esta sociedad para que creamos que me voy a morir de amor o me tendría que morir de amor. Es decir, perdón, voy un poco burdo en esto, pero es que a veces la gente también se mata por pelotudeces, por sandeces, por ideas, por preestablecimientos absurdos, porque nosotros no somos lo que somos lo que nos hicieron creer que pensamos acerca de nosotros mismos. Es un poco confuso, ¿sabes? Pero si a mí me internalizaron esta idea del amor romántico, que se ama y se sufre, que se padece y se pierde el yo por el otro, pues es muy usual que haber intentos de suicidio por decepciones amorosas, cuando en una sociedad sana, empoderante, libertaria, el amor se tuvo que haber enseñado desde lugares primeramente del autocuidado, no de la entrega abnegada, no de la entrega absurda del otro y de la posesión del otro. Esto lo podemos ver en nuestros medios de comunicación, en la televisión, en las revistas de moda, cuando te dicen, bueno, si tu novio te ama, te va a ser fiel, va a vivir contigo para siempre. No. Entonces, si yo tengo esa idea... Hay gente que se mata porque les fueron infieles. Exacto, y me siento fuera de la norma o de esta estructura preestablecida. Siento que ya no merezco estar aquí. Que no quiero, no merezco, ¿sí? O de una u otra forma voy a estar mejor en otro lugar, ¿sí? La paz barata del cielo, la paz barata de la vida eterna, la paz barata de que si sufrí mucho,
y muero como mártir, en el cielo me van a recompensar. Estas ideas, porque voy a hablarlo desde el punto de vista objetivo y totalmente de la cognición. No voy a entrar en temas de religiosidad, pero las ideas que a veces también las religiosidades nos dan como liberación en la muerte, ¿sí? Pues nos llevan también a tener ideas bastante negativas, ¿sabes? Qué contradictorio sería esto, ¿no? Qué contradictorio. Que la religión te diga que hay una mejor vida No. y al mismo tiempo juzgue a los suicidas. Y en un tiempo pasado incluso No podían enterrarlos. no los podían enterrar en los cementerios, no se les podía oficiar misas de cuerpo presente, era totalmente, ahora sí, no solamente era invisibilizado el suicida en vida, sino también en muerte. Claro, evidentemente. Bonfrance nos dice de una forma una gran analista junguiana, nos dice de forma, la cristiandad nos ha enseñado a morir, pero no nos ha enseñado a vivir, ¿sabes? Entonces la cultura occidental y con sus influencias religiosas nos tiene estas ambivalencias acerca de la vida y la muerte. Entonces nos dicen cosas como, bueno, pues me va a ir mejor si me muero y quizás si estoy sufriendo mucho, Dios, Diosa, la entidad que esté por ahí, se va a apiadar de mí. Entonces esto es una idea fuerte, ¿no? Y entonces hay niños suicidas, y a veces han dejado documentos o pequeñas cartitas en donde dicen cosas como, ahora voy a estar con el abuelo o con la abuela, o con mamá o con papá si eran huérfanos, ¿sabes? Entonces las falsas esperanzas de una espiritualidad mal concebida, mal enseñada, mal absorbida, nos ponen en riesgo también. Si la muerte fuera una liberación en los sentidos cognitivos, no voy a meterme en religiosidad, lo enfatizo, pues entonces ¿para qué nacemos? ¿Sabes? Es como le digo, si no quieres vivir, muérete, ok, pero si quieres vivir, vive, ¿sí? Vive a través de incluso confrontar el propio dolor, porque esta es otra parte de la cultura es hedonista en muchos sentidos, entonces nos dice que el dolor no es bueno, que sufrir no es adecuado, que eso es muy costoso, que no tiene caso. Entonces mucha gente se mata para no sufrir, pero cuando se ha quitado el sufrimiento también se quitó todo el placer de estar vivo, la posibilidad de existir. Eso es desde el punto de vista de esas creencias. Lo otro que me comentabas, para no divagar, era respecto a qué. Sí, era con respecto a eso, de que la iglesia te invisibilizaba tanto en la vida como en la, sí, como en la muerte. Un suicida también hay que entender que hay un plan, y trato de ser muy poco ortodoxo en estos comentarios y lo enfatizo para que no sea ofensivo. No se malinterprete. No se malinterprete. Hay gente que como ha tenido también vidas tan grises o tan secundarias en su propia percepción, evidentemente, porque siempre somos lo que como nos percibimos, ¿sí? Siempre somos una percepción. También a través del suicidio buscan enaltecer una vida gris, ¿sabes? Y esto es fuerte y también lo encontramos en algunos rasgos de algunas personas, rasgos de personalidad de algunas personas que se han suicidado. El suicidio de una otra forma los inmortaliza en el dolor. Es una forma de ser un tipo de mártir o de transgredir las formas naturales de muerte que también están preestablecidas. Entonces el suicidio es un acto de rebeldía, ¿sí? En una sociedad judaica cristiana que repele a esa conducta. Y también es una conducta de sadismo, porque en ella ejercen dolor y culpa hacia los que se quedan, principalmente a la familia. Hay muchos suicidas que lo hacen desde el enojo, y también es un acto de sadismo y de violencia hacia los que se quedan. Es la única forma que tenían de lastimar, es la última autoagresión, ¿sabes? Y junto con esa autoagresión, ese tánatos, se desplaza todo su sistema. Entonces encontramos con todas estas cartitas de suicidas de me morí porque te amaba y tú no me pudiste amar, o me engañaste, o me hiciste. O sea, evidentemente hay una intención de lesionar al otro a través de nuestra propia muerte. Entonces aquí es donde tenemos que elaborar que a veces el suicida también adquiere el poder de dañar al otro, aunque ya no esté aquí. Y eso es algo peligroso, y lo vemos en una serie de materiales que han dejado
personas en los momentos, porque hay que entender que muchos suicidas sí dejan el cliché de que todo suicida va a avisar por qué se mató y va a dejar una serie de documentos o cartas. No, son los menos, hay que entender que son los menos. La mayoría están en estados alterados de conciencia, de alta impulsividad, de drogas o alcohol, en donde no regularon y menos iban, ¿sí?, a platicarnos el por qué lo hicieron, ¿sí? A dejar evidencia. Evidencia y también intención, porque muchas de las muertes suicidas tienen intenciones. Sí. Siempre hay una intención. La intención puede ser muy personal y puede ser muy familiar o incluso muy colectiva. Hay sociedades donde gente se somete a suicidios dejándose de consumir alimentos y agua para pedir paz. Y su muerte tiene un sentido que trasciende su propia existencia, o al menos así lo percibe él o ella. Estaríamos hablando de los suicidas altruistas. Altruistas o terroristas, porque también hay suicidas, ¿sí?, que llevan bombas en su cuerpo, saben que aniquilarán su vida, están conscientes de esto, pero el fin justifica a los medios y su vida, de una otra forma, más que todo en este tipo de terrorismo que tiene connotaciones sí religiosas y sí de creencias, hay esta esperanza de que en la muerte pues pasarán a una recompensa, ¿sí?, divina, con un cielo, con un estado de paz. Pero de una otra forma, este tipo de suicidas podríamos dejarlos en lugar de los suicidas manipulados, ¿sí? Hay una manipulación, pueden manipular al otro. Los sistemas sectarios han utilizado también el suicidio como forma de controlar a sus devotos o devotas cuando ven que se les van a salir del huacal. Entonces es tanto el hambre de poder y tan sociópata el comportamiento de los líderes que prefieren aniquilarlos antes de verlos libres. Y no es algo muy diferente a lo que hacen las instituciones religiosas. No te tienen que destruir el cuerpo para matarte, La peor muerte, al menos para mí desde el humano, es la incapacidad de ser lo que realmente eres y habitar un mundo, ¿sí?, que no te pertenece. Eso es una forma de muerte muy fuerte. Bueno, pues muchas gracias por tu colaboración y por habernos permitido estar aquí contigo y esta entrevista. Muchas gracias.